Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Nacho, Laura, Chema, ¿qué tal estáis? Muy bien, encantado de veros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, hoy tenemos por primera vez a Pilar Cebrián, periodista, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, vamos a hablar sobre la situación en Gaza y qué mejor que Pilar, que se encuentra allí, que nos cuente un poco cómo lo está viviendo desde tan cerca. Bueno, yo ahora mismo estoy en Tel Aviv. Ya conocéis un poco la geografía, ¿no? de este país y de los territorios ocupados. Mm, por cuestiones simplemente logísticas, es decir, el ejército israelí y las guardias fronterizas no nos permiten el acceso a Gaza a la prensa. Es algo que ya ocurrió en guerras anteriores, en la del 2008, en la del 2009, pero en la del 12 y en la del 14 yo sí que estuve en Gaza durante la guerra y podíamos conocer de primera mano qué es lo que estaban viviendo los gazatíes, cómo eran pues, las hostigaciones bélicas, podíamos comprobar pues, qué pasaba en el paso de Rafah, ¿no? Algo de lo que se está hablando también mucho estos días, si se permite salir a los palestinos, si no. Esta vez es diferente, esta vez no podemos entrar en Gaza, incluso transitar por Cisjordania está siendo complicado, hay muchísimos checkpoints, no se puede entrar y bueno, con eso quiero decir que la perspectiva que tenemos casi todos los periodistas extranjeros es la que nos están dando los israelíes, el parte de guerra es el que nos da el ejército israelí y bueno, lo que podemos hablar con los palestinos de Jerusalén y de las zonas a las que podemos llegar en Cisjordania. Entonces, bueno, ahí hay un pequeño sesgo, ¿no? Eh, esta vez es diferente muchas cosas. Yo viví aquí hace 11 años, en Jerusalén, pero bueno, pude establecer relaciones personales y profesionales con, bueno, pues, con israelíes, con palestinos, con los palestinos de Jerusalén, con los palestinos que viven en Israel, con los palestinos que vivían en Gaza. O sea, al final creo que sí que llegué un poco a todas las partes de este conflicto. Nunca había visto Israel como lo he visto ahora. Nunca había escuchado a los palestinos como los he escuchado ahora. Creo que la radicalización en la sociedad no tiene precedentes. Creo que todas esos resquicios, ¿no? que pensaban que la paz era posible, algo muy de los años 90, ¿no? De los tiempos de Arafat, que yo sí que vi en el año 2012, cuando yo vivía aquí, todavía quedaba algo. En Jerusalén me acuerdo que había un bar al que íbamos mucho que se llamaba Luganda, que era un sitio israelí pro-palestino, ¿no? O sea, o pro-paz, o bueno, como que apostaba por la mezcla, ¿no? Por la convivencia. Eso ya no existe. Jerusalén se ha convertido en una ciudad de los Hagedim, lo que se llaman los Hagedim, los ultraortodoxos. Es una ciudad de fanáticos, podríamos ser Jerusalén, más allá de los palestinos que, bueno, pues siguen un poco, digamos, bloqueados, ¿no? Los que tienen la categoría de palestinos de Jerusalén, pues tienen la dicotomía de Jerusalén, como los que viven en Israel o los que viven en los territorios ocupados. Y creo que eso es el origen un poco de todo. Me sorprende mucho que allá donde vamos a hacer directos o a hacer entrevistas, los que son más agresivos y los que más nos preguntan ¿con quién estás, con Israel o con Palestina? Son los adolescentes. Y esto refleja en que también hay una cuestión de generación en este conflicto, y es que nunca el conflicto ha estado tan polarizado, nunca Israel había tenido un gobierno tan ultra y nunca habíamos visto la escala de violencia tanto por parte de Hamas como por parte del ejército israelí. Entonces, ¿cómo lo estamos viendo aquí? Yo con desesperanza, no pensé nunca que este conflicto iba a llegar hasta este punto. Veo incluso en amigos israelíes que les podíamos denominar izquierda, gente que, bueno, que apostaba por el diálogo, que no es que vayan a Ramallah con frecuencia ni se acerquen a los territorios ocupados, pero sí que creen bueno, que no tienen los derechos o sea, que se merecen. Esta gente ya no quiere ni oír hablar del proceso de paz. Esta gente, como digo, de izquierdas, que tenían otra visión, ni siquiera quieren hablar con la cajera del supermercado, que es lo que aquí dicen árabes israelíes, ¿no? Que son los palestinos que fueron integrados por Israel. Entonces, creo que o sea, la previsión no puede ser peor. Es un momento muy oscuro para este conflicto. Chema, Laura o Nacho, ¿queréis preguntarle o comentar algo de lo que está diciendo aprovechando que estáis aquí?
Yo sí, me gustaría, yo soy de los que desde el primer día estoy diciendo que Netanyahu va a tener que dar muchas explicaciones y, y cada día que pasa lo veo más claro, ¿no? Todos los reportes que yo tengo de amigos de allá me dicen prácticamente como me dicen lo mismo que ha comentado Pilar. Esto es otra cosa. Ciertamente yo creo que el ataque del 7 de octubre fue tal salvajada. Es un ataque terrorista que no se corresponde con las estrategias ni las tácticas de Hamás. Estamos hablando de un ataque terrorista complejo en diferentes escenarios, por tierra, mar y aire. Por lo tanto, está dotado de estrategia, de tácticas novedosas, que además se están poniendo en relación con las reuniones que se fueron celebrando entre gente, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina, y algún grupúsculo más. Quiero decir, lo del 7 de octubre es tan absolutamente abrasivo, en mi opinión, para todos, y en Israel yo creo que han visto los vídeos todo el mundo, todo el pueblo lo ha visto, no solamente los 46 minutos que el otro día mostraron a los periodistas, que son duros ya de por sí, sino más, hay más vídeos, hay muchas más grabaciones. Yo creo que va a ser muy difícil que vuelva a suscitarse un ambiente de, bueno, vamos a generar por lo menos las condiciones de posibilidad de encontrarnos, ¿no? Y yo coincido con la visión de Pilar, pesimista, ¿no? Pesimista o realista, ¿no? Es una situación... Lo del 7 de octubre ha cambiado todo. Me recuerda al 7 de octubre a los momentos, no sé, a Golda Meir, ¿no? Y hablando de ciertas cuestiones, cuando se produce lo de Múnich del 72 y crea el famoso Gabinete X, famoso ahora, pero que entonces era secreto, y ahí estábamos Dayan y estaba... Bueno, a lo mejor estoy hablando de gente que la gente joven no sabe, pero cualquiera que se vea imágenes del pasado de tal, pues Moshe Dayan era un militar absolutamente un estratega extraordinario, por cierto, arqueólogo, y parte de su estrategia en determinadas guerras se basó en las rutas del Antiguo Testamento, y su característica es que llevaba un parche, Moshe Dayan y demás. Crearon un gabinete X e iniciaron una operación que duró años, no fue 2 días, la cólera de Dios, donde el objetivo era matar, y así lo hicieron, a todos sistemáticamente los que participaron en el secuestro y la matanza de los deportistas olímpicos de Israel en Múnich del 72. Ojo, ese era el objetivo. Mataron a algún inocente, se les columpió, hicieron algunas cosas tal. Pero es que ya aprovecharon que estaban en esa dinámica y iban a por gente de compañeros de Arafat, etcétera. Quiero decir que cuando Israel se pone a responder de esta manera, en fin, es determinada. Y yo creo que después de lo que vi el 7 de octubre, yo ese día lo comentaba con mi mujer y tal, digo, esto ya no va a ser. No vamos a ver acuerdos de Camp David, no vamos a ver un Isaac Rabin de forma inmediata con... No, ni un Simón Pérez, ni nada de eso. Ahora, eso sí, también tengo claro que esto le va a costar la vida política a Netanyahu, lo tengo clarísimo. Laura o Nacho. Laura. Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado ambos, tanto Chema como Pilar. Creo que estamos en un punto de no retorno, en un momento pesimista, realista, en función de cómo se vea, y ciertamente el ataque de Hamas fue sorpresivo, pero aún más está siendo toda la respuesta de Israel, que es que yo creo no está dando pie a ningún tipo de acuerdo, alto al fuego, ni ninguna posibilidad de cara al futuro. Está más mirando a un corto plazo y el ahora, que no pensando en cómo reconstruir todos los lazos que se están cortando. Entonces, bueno, una situación muy, muy oscura. Voy con un par de datos de color para decir que el mundo cambia. Fíjense que estamos hablando un 9 de noviembre. Un 9 de noviembre de 1938 se producía el Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, que marcó el inicio de la persecución pública de los judíos en Alemania y en Austria
en general los Sudetes. También, un 9 de noviembre de 1947, la ONU ordenó la partición entre Palestina e Israel. Ya vamos por dos hechos que cambiaron la historia, no solamente de la historia de los judíos, sino también de los palestinos. Y después, un 9 de noviembre, también cayó el muro, y fue un cambio que, bueno, es obvio, el cual no hay vuelta atrás. Entonces estamos hablando del 9 de noviembre, justamente. Pero también voy a algo que ustedes decían. Uno está viendo los bloques que se van armando, pero justamente no está viendo las fisuras. Hay fisuras dentro de Israel, entre Netanyahu y la oposición, que tienen que ver con la reforma judicial y que tienen influencia en este conflicto y en el post-conflicto, porque Netanyahu no va a poder seguir no va a poder seguir derrapando hacia la derecha después de esto, porque le van a facturar la sorpresa del 7 de octubre, pero también hay muchas, y lo estamos viendo, y por ahí mucha gente no le presta mucha atención, pero a veces son tan importantes las fisuras como los bloques. También hay muchas fisuras dentro del mundo árabe y dentro de la coalición que supuestamente apoya a los palestinos en el qué hacer y qué hacer después. Entonces, esta crisis no se resuelve también porque más allá de los bloques, las fisuras son muy grandes porque, claro, no solamente fue sorpresivo, sino que también demostró que, por ejemplo, la competencia entre Arabia Saudita, entre el bloque, digamos, de Arabia Saudita con Israel, con Irán, acercándose a Israel, y también de Turquía, que pretende un rol en este juego. Secundariamente también está en Egipto, y hay países como Indonesia, que es el país con mayor cantidad de musulmanes del mundo, no lo olvidemos, que tienen que jugar roles. Pero tenemos estos tres grupos principales en Medio Oriente. Entonces, esas fisuras también tienen mucho que ver. También hay fisuras en Occidente a partir de la posición turca, a partir del diferencial de prioridades dentro de Estados Unidos, entre los que dicen que hay que salir a apoyar a Israel y otros que dicen que hay que apoyar igual a Ucrania e Israel, y otros que dicen que hay que apoyar a Ucrania porque Israel se puede defender, entre los Estados europeos, y ¿cómo se llama? Y Estados Unidos. En el tercer mundo está plagado de tensiones. América Latina no sabe muy bien cómo responder. Entonces, también prestemos atención a esas tensiones, porque son los que hacen más ricos a los análisis. Y son también los que explican la situación en la que estamos, en la que todos sabemos que va a haber una salida militar que la está aplicando Israel, pero la salida política nadie tiene idea, y me olvidaba de la última gran grieta, la grieta entre Hamas, apoyado por Irán, y Fatah en Cisjordania, apoyado de alguna manera, en una búsqueda de desplazar a Hamas en Gaza por Cisjordania, por Egipto y por algunos otros países también como Estados Unidos. Entonces tenemos un montón de grietas que hacen que la solución más allá de lo militar sea complicadísima. Bueno, yo sí que me gustaría a veces un poco hablar de lo que pasaba antes del 7 de octubre, ¿no? Porque, bueno, pues todos hablamos un poco de que el 7 de octubre lo cambia todo, es un atentado sin precedentes, nadie podía predecir que jamás iba a actuar con esa magnitud, con esa preparación, con esa contrainteligencia, ¿no? Incluso, bueno, pues la electrónica, ¿no? De la que hablan que bueno, que salen muy pocos detalles porque ahora mismo se están examinando por parte del ejército de Israel, pero hay un montón de detalles que desconocemos y que, desde luego, lo que revelan es mucha planificación y mucha sofisticación en la manera de llevar a cabo este atentado. Pero antes del 7 de octubre, o sea, lo que había era un gobierno en Israel también sin precedentes, que había ejecutado de una manera muy severa todas las nuevas leyes y la manera de afrontar el tema, por ejemplo, de los asentamientos ilegales en Cisjordania. Eso es una cuestión que también moviliza mucho a la insurgencia palestina. Eso es algo que bueno, hablábamos ahora de que ya no hay, ¿no? Que el 7 de octubre ya no deja espacio para el proceso de paz. Suena un poco ingenuo, ¿no? Pero que no hay esa posibilidad de un diálogo o de una... Pero es que ya no la había con este gobierno. Quiero decir que
esta polarización de la que estábamos hablando antes entre las sociedades, tanto palestina o israelí, es algo que también se ha visto reflejado en su gobierno, ¿no? Quiero decir, es una tendencia global. Yo tengo la teoría, o parto de la teoría, de que hay una polarización en las sociedades, en los gobiernos. Quiero pensar que es por muchos factores, pero creo que el tema de las redes sociales y de Internet ha influido mucho. Y por eso las nuevas generaciones son más radicales, porque al final el algoritmo, ese gran misterio, ¿no?, que solo busca contentarnos con fines puramente comerciales, hace que al final las opiniones se radicalicen y ya no existe esa opinión común, ¿no? Esa portada de periódico que leíamos en los años 90 y que lo que hacía era pues centrar un poco, ¿no?, al que era más de derechas, al que era más de izquierdas, lo centraba. Eso ya no existe. A la manera que tenemos de consumir información ahora mismo es a través del newsfeed, de nuestro Twitter, de nuestro Facebook. Incluso las portadas digitales que leemos de los periódicos no son las mismas entre cada usuario. Entonces, creo que eso también está radicalizando todo, es una tendencia global y se ve también en los conflictos. Estos chavales palestinos de Gaza, estos israelíes colonos de Cisjordania, no compran periódicos, eso ya no existe. Se están informando constantemente de vídeos en su TikTok, YouTube, en Twitter, Facebook, y por eso son jóvenes muy radicalizados. Y esa es la base, lo hemos visto, los de Hamás que atentaron el 7 de octubre, muchos de ellos no tienen ni 18 años. Personas palestinos que están creciendo en Gaza, que creo que esto también sería interesante considerarlo, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de vida en Gaza? ¿Por qué se permite que exista algo como Gaza? Ya no hablo de cuestiones morales y humanitarias, hablo también de seguridad. Es la mayor amenaza para un Estado tener un territorio como Gaza, en el que hay un bloqueo no solamente de movimientos, sino de los recursos principales. O sea, Israel controla el agua, el combustible, el material de construcción y la electricidad que se consume en ese sitio. Eso es una, ¿cómo se dice?, olla a presión. La insurgencia que se está gestando en ese lugar va a estallar en cualquier momento. Todas las organizaciones humanitarias llevan años alertando de esto. Más allá de que se incumple el derecho internacional y de que hay más de 2 millones de personas que viven en unas condiciones infrahumanas. Yo he estado en Gaza, la simple agua corriente es un agua que hace daño, que deja daño en la piel, que estropea el pelo. No hay derechos humanos en Gaza. Y eso es una amenaza para la seguridad. Porque antes, pues el que se compraba el periódico, pero hablamos otra vez de esta radicalización de las opiniones, y esta juventud que crece en Gaza es mucho más radical que la de hace 10 años. Y no te quiero contar de la de hace 20. Y eso también está influyendo en que esta gente, o bien en palestinos o bien los colonos en Cisjordania, que también veo muchos menores colonos que están apedreando a los agricultores palestinos, hacen que estén radicalizados y son el futuro de este país, son el futuro de este conflicto. Y explican que nos encontremos en el punto en el que nos encontramos. El gobierno más ultra de la historia de Israel, el atentado más bestia que hemos visto de la insurgencia palestina y el momento en el que más imposible es un tratado de paz. A mí me parece verdaderamente, Pilar, que has hecho un análisis muy, muy interesante. Muy interesante porque además, sin la radicalidad ni las cuestiones, las connotaciones propias de aquello, yo observo también en España que la polarización se asienta sobre la simplicidad de los mensajes, que ese algoritmo, eso que funciona, decimos algoritmo que yo no sé cómo funciona, hace que esa polarización se intensifique. Y además que no hay una capacidad secundaria, sino que se manifiesta la gente de forma primaria. O sea, ¡pum!, a golpe de tuit, a golpe de no sé qué. Y claro, en una zona de conflicto y con todo esto, es evidente que, por eso lo primero decirte que me parece, vamos, de lección magistral. Yo creo que has traído ahí un asunto importante. A mí, claro, desde la perspectiva de la seguridad, que es de lo que yo más me ocupo, ¿no? A mí me parece que cuando la gente me pregunta ¿y cómo es posible que fallara toda la inteligencia israelí? Pues la gente se cree que la inteligencia israelí es el Mossad y ya está. No. La inteligencia israelí es algo más complejo que el Mossad. El Mossad tiene unos ámbitos de trabajo, el Shin Bet otros, y otros grupos y agencias que trabajan ahí. Bien. Pero es que implica, y yo no lo creo,
yo no creo que haya fallado la inteligencia. Yo creo que ha fallado los decisores. A algún decisor le interesaba, me da la sensación. Vamos, es una percepción, porque es que no me puedo creer. No solamente habría fallado la inteligencia de Israel, es que habría fallado la inteligencia de todos los países aliados, de Estados Unidos, que te aseguro que allí, bueno, Pilar lo podrá decir mejor que yo, pero hasta donde yo conozco y he visto, allí tienen, en fin, una verdadera capacidad de inteligencia a nivel tecnológico, de factor humano, etcétera. Bien, habría fallado la inteligencia de toda Europa, habría fallado la inteligencia de... No, yo no puedo creerme que esto es... Se celebraba esa noche el 50 aniversario del inicio de la guerra del Yom Kippur, que además también los pillaron así desprevenidos. Yo no me lo puedo creer, porque además la entrada, el acceso desde Gaza a Israel no es que se produce en un punto donde... No. Estamos hablando de una zona muy extensa, más de 22 sitios diferentes de acceso, con maquinaria incluso pesada, con maquinaria pesada incluso. Por lo tanto, cuando yo decía Netanyahu va a tener que dar muchas explicaciones, va a tener que dar muchas explicaciones de si fue... De hecho, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención. El otro día intentó culpar al ejército y a la inteligencia y tuvo que retractarse. Y yo creo que alguien de la inteligencia y del ejército le ha dicho, cuidadito. Entonces, Israel ahora mismo está a lo que está, a hacer lo que ellos ven que tienen que hacer, como respuesta a ese pogromo que se produce el 7 de octubre. Pero hasta donde yo conozco Israel y a los israelíes, yo estoy convencido que pese a esa polarización, radicalidad y demás, y que estamos en un momento extrañísimo, yo sí estoy convencido de que esto no puede ir a más. Quiero decir, Netanyahu va a tener que salir y va a ser procesado. En mi opinión, va a ser procesado. No digo por esto, sino por todo lo que tenía pendiente. En pleno conflicto y en plena respuesta a lo ocurrido, la gente se manifiesta contra Netanyahu. Y sin embargo están detrás de sus Fuerzas Armadas, evidentemente. Es un pueblo que para eso es total. Con lo cual, yo insisto en una cosa. Lo único que me da un poco de optimismo, fíjate, optimismo es una palabra muy fuerte. Lo único que me deja un ápice de esperanza es que, pasado el ardor guerrero de una respuesta ante un acontecimiento como el ocurrido, y teniendo que responder este señor de muchas cosas, aparte de las corrupciones que también estaban siendo investigadas, y por eso se quería cargarse la independencia del Poder Judicial, y yo creo que todo esto va a tener también consecuencias en el sentido de moderar ese gobierno. Y solo desde la moderación del gobierno de Israel puede haber la posibilidad de crear las condiciones de otra cosa. Pero, insisto, subrayo, estoy de acuerdo, Pilar, no es que esté contradiciendo lo de antes, sino que precisamente porque se ha llegado a un extremo tal que es imposible que vaya más allá, porque si va más allá, entonces ya estamos en otros escenarios mucho más inquietantes. Yo albergo la posibilidad de que después de la tempestad venga algo de calma que permita asentar una cierta racionalidad, porque ahora mismo lo que estamos viendo es absolutamente terrible. Y ayer mismo estaba yo en una entrevista en la televisión francesa, en la Internacional, estaba hablando con un contertulio que está en Ramallah. Me llama la atención también una cosa, y es el absoluto desprecio, me llamó, era un tipo muy educado, correcto, nuestro diálogo fue fluido y respetuoso, por supuesto, pero me llamó la atención, y se lo dije, digo, lo que me llama la atención es que en este contexto no hayan mencionado para nada lo del 7 de octubre. Y para él estaba claro, lo del 7 de octubre es una más. Ya, pero no, es que no ha sido algo más. Es que no ha sido una acción de guerra. Esto no es una acción de guerra. Un militar no hace lo que hicieron estos allí. Independientemente de que en la guerra pueda haber algún militar que haga un disparate. Pero quiero decir, esta sistematicidad en la crueldad, en acciones abyectas,
en las torturas, en tal. Eso no es una acción de guerra. A mí, que, mirad, tú sabes que llevo muchísimos años viendo asesinatos y acciones terroristas y monitorizando terroristas y tal. Lo que yo vi superó lo que yo creía que iba a haber. Y yo he visto muchas, ¿eh? Por lo tanto, me parece que ahora Israel va a hacer lo que se podía esperar que iba a hacer. Por eso yo creo que quien diseña lo del 7 de octubre sabía que se iba a producir esto y tiene mucho más que ver con boicotear los nuevos equilibrios que se podían producir en relación con los acuerdos de Abraham, etcétera. Esto tiene un trasfondo ya mucho más. Estoy convencido de ello. No digo que los tíos que estaban allí haciendo esas salvajadas supieran de eso. No, ellos están allí por la polarización, el extremismo, todo eso, ¿vale? Pero quien ha organizado esto, esos actores opacados que siempre terminan apareciendo, yo creo que pensaban y sabían exactamente que la respuesta de Israel iba a ser la que iba a ser, en mi opinión. Laura, también te quería Laura, lo que está perdón. comentando Chema, pero sobre la radicalización seguro que también tienes tu opinión, que sé que sobre eso también tienes tu punto de vista. Sí, bueno, antes de centrarme en radicalización, también totalmente de acuerdo con lo que comentas, Pilar. Creo que estamos en un momento totalmente polarizado y en un ciclo, yo creo, vicioso en el que el gobierno de ultraderecha alienta las posiciones radicalizadas de los palestinos, que a su vez radicaliza a los colonos israelíes, y que el consumo del algoritmo, que al final funciona de cuanto tú más consumes de unas noticias o de unos vídeos en concreto, te enseña más de ese tipo. Entonces, como que se va retroalimentando todo el círculo, y que será como difícil romperlo si no hay un cambio de mentalidad o posiciones o del propio gobierno de Israel. Y también retomando el hilo que comentabas, Chema, de que te parecía que no había un error humano en el fallo de inteligencia cuando el 7 de octubre corre el rumor de que Egipto avisó a Netanyahu de que Hamas estaba preparando un ataque, y que Netanyahu lo desoyó, no le dio crédito a la capacidad operativa de Hamas. Y también hay otro rumor que corre, que es que Hamas avisó a Hezbollah de lo que se venía, que se iban a hacer este ataque, y que se prepararan para estar ya pendientes en el sur de la frontera con el Líbano para hacer el doble frente y poder debilitar a Israel. Entonces yo también concuerdo contigo de que yo no creo que hubo un fallo en la inteligencia, sino hubo alguien que ya le interesó ese ataque, que ya le venía bien. No sé si fue Netanyahu o otro militar, pero es cierto que Netanyahu venía de una posición muy, muy debilitada en cuanto a la corrupción, la reforma judicial. Entonces, bueno, habrá que ver qué respuestas da, pero yo creo que esto ya será una vez todo este conflicto termine, y ver cómo evoluciona. Y volviendo un poco a la radicalización que me preguntabas, Alberto, yo creo que ya lo estamos viendo un poco en lo que está pasando en Siria, en Irak, como las milicias proiraníes están atacando a las bases estadounidenses. Bueno, De momento no parece haber un vínculo con lo que está sucediendo en Gaza, no se han posicionado a favor del pueblo palestino. De momento lo que están diciendo es que lo que quieren es echar a la coalición y a los americanos del territorio, pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Ya creo que es Estados Unidos, ya ha bombardeado a Siria, entonces bueno, habrá cómo evolucionan estos dos países. Y bueno, y Yemen también, los huthis han empezado a lanzar lo que son cohetes a Israel, también se están implicando en el conflicto. Entonces habrá que ver cómo las milicias más proiraníes se posicionan en este conflicto. Y también estamos viendo un aumento de la propaganda de Al-Qaeda y Daesh, que están, digamos, aprovechando el momento contra Israel, contra Estados Unidos, Occidente en general. Nasrallah, en su discurso que dio el viernes, creo que fue, bueno, ya dijo que Estados Unidos es Satán, menciona la Nakba. Entonces el discurso ideológico está ahí presente. Entonces habrá que ver si, por ejemplo, Al-Qaeda o Daesh tienen medios operacionales para poder hacer llegar más acciones. Entonces, de momento estamos en un plano más de milicias proiraníes,
y no tanto, digamos, Al-Qaeda-Daesh, que son más sunitas. Entonces habrá que ver un poco cómo evoluciona el conflicto y si eso también los radicaliza a ellos. Una cosa, Laura, Sí. añadirte. A mí me llamó la atención que en los primeros 2 días de respuesta de Israel, pues Bahrein, que es uno de los, en fin, de los principales dentro del mundo árabe dinamizadores de los acuerdos de Abraham, Marruecos, tal, todos hicieron sus declaraciones en contra de lo que se estaba viendo de las acciones de Israel. Pero Arabia Saudí, que de momento que estaba ahí casi para firmar todos los acuerdos y demás, aunque ha criticado la acción de Israel y tal, pero todo me parece muy hecho con la boca chica, porque Arabia Saudí está lanzando contramedidas a misiles y les ha salvado al menos en 2 ocasiones. Arabia Saudí ha evitado que misiles lanzados por los hutíes lleguen a afectar a Israel. Quiero decir, a mí me parece que hay un posicionamiento de estos países, el eje este de Emiratos Árabes, Bahrein, Jerusalén o Tel Aviv, Rabat y Washington, yo creo que se va a mantener. Ya sabemos que en estos momentos las declaraciones grandilocuentes, muy propias además del mundo árabe, de luego los intereses luego son más pragmáticos, ¿no? Excepto algunos regímenes, ¿no? Pero fíjate que Arabia Saudí, yo me creí y digo, wow, Arabia Saudí va a dar un paso atrás, pero ha dado un paso atrás verbalizado así con un tal, pero está interviniendo en la guerra, impidiendo que los hutíes, que son los amigos del otro enemigo, puedan dañar con sus misiles el territorio de Israel. En ese sentido, creo que cuando pase, que tendrá que pasar la tensión de la respuesta, algo debemos poder ver de cara al futuro, porque o se resuelve o esto va a ser brutal lo que vamos a ver. Un matiz. Yo iba a ir Sí. a los... perdón. Sí, perdón, un Adelante. matiz sobre Bahrein nada más. Ha llamado ya a consultas a su embajador en Israel y ha anunciado que cesa las relaciones económicas con Israel. Es el primero del país de los firmantes del Acuerdo de Abraham. Él sí que ha dado este paso junto con Jordania. Los demás es cierto que de momento no han dado ninguna acción. Pero ya sabes que funciona mucho en estos países, Marruecos sobre todo, que yo creo que es la que mejor tiene lo que llamamos diplomacia paralela, la diplomacia paralela, ¿no? Es el juego bajo la mesa. Estos países lo llevan haciendo ya hace años, las relaciones con Israel. Te lo puedo decir por visión inmediata, prima facie mía. Yo he visto israelíes en Arabia Saudí, participando con franceses en misiones de entrenamiento de fuerzas especiales saudíes. Eso es así. Eso es así. Podría enseñarte fotos de la gente con los M16, con no sé qué, con no sé cuánto, en operaciones de fuerzas especiales, integrando una fuerza de inteligencia dentro de esas unidades, que Arabia Saudí no las tenía. Con lo cual, hacedme caso, unas cosas son las declaraciones y luego están las relaciones pragmáticas. Marruecos ha tenido siempre una relación con Israel magnífica. ¿Pero por qué? Porque la comunidad exógena al territorio de Israel más importante que está ahí en Israel es la marroquí. El 70% de los ministros del anterior gobierno eran de origen marroquí, judíos de origen marroquí. Quiero decir que hay tantos matices. Pilar, que sí que haya estado tiempo viviendo ahí y tal, podrá decirlo, ¿no? Pero de verdad, la relación. Yo he estado en Rabat y he estado reunido con judíos, con el representante, con el presidente de la comunidad judía de Nueva York, las relaciones ahora lo que están es establecidas oficialmente, porque estos sí que han establecido relaciones oficiales. Y antes de ayer, habló el rey de Marruecos y no citó para nada la cuestión palestina en uno de los grandes discursos. Por lo tanto, yo creo que es un brindis y casi un deseo, ¿no? Creo que después de la tensión inicial de la respuesta, que va a ser todavía prolongada y dura, algo va a tener que pasar en el sentido positivo, porque si no,
Es que si no, yo no veo solución a esto. Perdona, Nacho, que me he metido por medio. Sí. No. Igual veo que Pilar tiene la mirada llena de palabras, así que... Nacho, no quieres decir nada, seguro que no has dicho nada. La mirada de Pilar, dicen, va, hacer así, va. Sí, no, pero hombre, que hable nuestro compañero también. Nacho, Decir algo, si no, yo tengo algo que decir. No. A ver, decilo por favor, yo después es chiquito lo veo. Vale, no, yo, bueno, como a colación de lo que estabais comentando, ¿no? Bueno, habéis hablado de esos rumores, ¿no? De que cómo se le ha podido pasar al país de la seguridad y de la inteligencia un atentado de este calibre. Aquí yo también he escuchado, amigos israelíes, ¿no? Que así tomándonos una cerveza o algo por la noche, bueno, más allá de que todos están devastados, y que ha estado durante 3 semanas todo cerrado y que todo el mundo tiene pesadillas, todo el mundo conoce a alguien, Israel es un país muy pequeño y todo el mundo conoce a alguien, o bien que estaba en el festival de música, y bueno, y a mí pues sí que me confesaban, nos han vendido, ¿no? Me decían. Es que nos han vendido, creemos que Netanyahu nos ha vendido. Bueno, yo soy bastante escéptica con las teorías de la conspiración y lo que yo he visto, sin conocer los verdaderos detalles del ataque de Hamas, creo que hay 3 condiciones que hacen que este atentado pueda llevarse a cabo, ¿no? O sea, uno, el principal es que, como habéis comentado, el gobierno de Israel estaba debilitado, o sea, sí que todas las manifestaciones de los sábados en contra de la reforma judicial habían debilitado al gobierno y eso es así, eso había provocado además que hubiera cierta aversión a la reserva, o sea, gente que normalmente sirve en la reserva del ejército, bueno, pues por no estar en contra, ¿no?, de esta reforma judicial, pues habían dejado de colaborar y eso provoca que haya determinadas posiciones en las fronteras con Gaza o con Cisjordania que estaban desocupadas. Eso ocurre en Gaza. Luego, creo que el ejército de Israel es un momento en el que está distraído. En los últimos 2 años hemos visto que toda la insurgencia se concentraba en Cisjordania. Estábamos viendo lo que ocurría en Jenin, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en determinadas tal. Y de hecho, hasta en discursos el gobierno israelí decía, o sea, como que en Gaza está tranquila, ¿no? En Gaza no pasa nada. Y tercero, yo creo que lo que ha logrado Hamas es engañar también al gobierno israelí, en el sentido de que en los últimos 2 años ellos han llevado una política más allá del low profile, como de convencer a Israel de que estaban siendo comprados. Hablo de los permisos de trabajo. O sea, en los últimos años, sobre todo en el último año, lo que hizo Hamas es negociar con Israel o, digamos, como aceptar eso que le ofrecía Israel, que era, ¿qué queréis? ¿Permisos de trabajo para los gazatíes? Algo que antes no conseguían. Y entonces Hamas aceptó eso. Ahora sabemos que en realidad estaban preparando un ataque y lo que hicieron es simular ante Israel que preferían el dinero al apoyo de la insurgencia. O sea, preferían venderse ante sus electores o ante su población de Gaza como os vamos a traer estos permisos de trabajo para que podáis salir de Gaza y trabajar una semana, 10 días en Israel, donde los salarios son 6 veces superiores a lo que puede ganar un gazatí en Gaza. Y eso sí que, más allá de otros acuerdos que hizo Hamas con Israel, sí que los engañó. O sea, ellos pensaron que, bueno, pues que Hamas estaba tranquilo y que el foco de violencia era Cisjordania. Y yo creo que esas son algunas de las condiciones, más allá de toda la sofisticación del atentado que desconocemos, que se dieron las condiciones de que esto ocurriera y de que el atentado es de una magnitud que yo creo que ni jamás se esperaba, sinceramente, porque si vemos lo que ha ocurrido en los kibbutz del sur, cercanos a Gaza, no solamente entraron los de Hamas, es que entró población de Gaza. O sea, fue tan fácil romper y saltar la valla que... Gente sin armas, incluso. Sí, que mucha gente entró al puro pillaje, gente que se llevaba lavadoras y más allá de otros que se habrán unido a todas las ejecuciones y todas esas barbaridades que han hecho. Pero lo que quiero decir es que este atentado pilla a muchos desprevenidos y supera incluso las expectativas del propio Hamas. Y
Y bueno, y simplemente un apunte como positivo, la esperanza, o bueno, ahora suena muy utópico, pero yo lo que estoy viendo es que ahora lo que se está planificando, lo que está buscando Estados Unidos es un poco quién va a heredar el poder en la Franja de Gaza, ¿no? Ya se da por hecho que Israel va a acabar con los túneles, con todos los almacenes de armamento, que va a destruir a Hamas militarmente y se está planteando un poco quién va a gobernar la Franja de Gaza, ¿no? La primera opción es la autoridad palestina y por eso pues Blinken fue el otro día a Ramallah, con Mahmoud Abbas y todo eso. Y eso lo que está haciendo es de una manera muy forzada y con mucho escepticismo rescatar el proceso de los dos estados, que parece que ahora no pega nada, pero de repente pues Mahmoud Abbas está diciendo, si queréis que nosotros gobernemos la Franja de Gaza, rescatemos las conversaciones de paz. Creo que ahí hay algo que de repente está sobre la mesa que hace 2 meses hubiera sido imposible. Y aunque es el momento más oscuro de las relaciones entre Israel y Palestina, creo que de repente la negociación política es una de las condiciones que está sobre la mesa. Y ahí retomo lo que vos decís pues, estoy pensando cuáles son los condicionantes para el futuro. Uno lo acabas de nombrar. ¿Quién va a controlar no solamente Gaza, sino cuáles van a ser las condiciones de seguridad que va a tener Israel para que no se repita el 7 de octubre? Y no solamente tiene que ver con el control efectivo de Gaza, sino si también se le va a dar participación al espacio árabe, y a qué árabes, a qué musulmanes, si no son árabes, porque queda claro que solamente los palestinos, que son fácilmente infiltrables, y eso quedó demostrado, no le pueden garantizar a Israel la seguridad no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania y en la frontera norte. Asociado con esto, Israel tiene que rehacer toda su estructura de alianzas, porque ahora, si bien Arabia Saudita dijo que el plan de paz los acuerdos de paz están suspendidos y se verá después, lo cierto es que ha movido todo el tablero. Entonces, también lo que contaba Laura sobre Bahrein, tiene que rehacer toda su estructura de relaciones exteriores desde un aislamiento claro, porque la respuesta en Gaza, si bien está avanzando, si bien uno prevé que van a terminar con Hamas en algún momento, los ha dejado aislados. El otro condicionante también lo nombraste vos. ¿Cómo reemplazar solo que tenía entendido que eran 160.000 personas que cruzaban a diario a Israel a trabajar? Es mucha mano de obra. ¿Cómo rehacer? Porque no solamente una cuestión económica, ¿cómo rehacer ese vínculo de confianza que estaba construyendo con una población palestina no asimilada? Porque ahí también tenés otra cuestión. ¿Qué vas a hacer? Como dijeron que se iba a hacer que aprobar visas para ciudadanos del Extremo Oriente para que reemplacen esa mano de obra. Entonces también tenés otro condicionante. Y después tenés dos cuestiones que para mí, la primera es central y la segunda es absolutamente necesaria. ¿Qué vas a hacer con Irán? No solamente qué va a hacer Israel con Irán, ¿qué va a hacer el mundo con Irán? Porque se resuelve Gaza, pero Gaza es un síntoma de Irán, Hamas es un síntoma de Irán, Hezbollah es otro síntoma, la Yihad Islámica es otro síntoma. Entonces vos tenés que resolver qué vas a hacer con la proyección estratégica de Irán. Y asociado a esto, ya que Irán y su brazo externo es al-Quds, digámosle a la gente de Quds, es Jerusalén. Y volviendo al principio de lo que hablábamos, la cuestión de Jerusalén es el núcleo, es el fondo, es el fin mismo de toda esta discusión. Una ciudad que había sido nombrada internacional en los acuerdos del 47, que en el 67 ocupó Israel, y que está en el imaginario de los musulmanes como una condición sine qua non. Es una condición sine qua non llegar a Jerusalén, o por lo menos compartir Jerusalén, o por lo menos que se les permita administrar el sector musulmán de Jerusalén. Y con esto que hablábamos de Netanyahu y el permiso que recibió, o el espaldarazo que recibió de Trump en el año 2017, cuando decidió mudar su embajada a Jerusalén para validar los intentos de Netanyahu de consolidar una idea nacionalista religiosa, y eso que dio el derrape que vos nombrabas, Pilar. Esa cuestión, en el fondo, es la que decide, en mi opinión, todo el fondo de la cuestión, porque podemos especular sobre economía, política, alianzas,
Pero en el fondo se trata de un enfrentamiento religioso y cultural que no va a tener solución si no es a través de un símbolo fuerte como es Jerusalén. Es mi opinión a largo plazo. Por eso lo veo muy condicionado, muy complicado, porque todas estas instancias las veo y cada una tiene respuestas diferentes que a su vez se contradicen con las respuestas que uno podría encontrarle a la anterior y a la que le sigue. A mí a mí yo sigo con mi tema, ¿no? Sí, porque me parece muy importante, bueno, muy importante para mí por el ámbito en el que yo me desenvuelvo. A mí me parece que muy pocos días antes, 72 horas antes, 4 días antes, el líder de Hamas en Líbano, Hamdan, Osama Hamdan, participó en lo que se llamó la conferencia islámica en Teherán. De hecho, se publicó una foto suya a través de la IRNA, de la agencia de noticias de Irán, con el presidente Raisi de Irán. El comunicado que dieron ese día, el comunicado, que yo creo que las palabras están muy cargadas de contenido, el comunicado fue muy claro. Hablaban de días, en breve, o sea, hablaban de días, incluso yo creo que en alguna parte del comunicado hablaban de horas para la liberación de Al-Quds. Era de un mensaje, yo lo vi y digo, este mensaje no es el típico, en fin, la típica bravuconada de... No, porque además en paralelo a ese momento, el portavoz de Hamas, que se llama Ghazi Hamad, confirmó, y era una entrevista ni más ni menos que con la BBC, confirmó que iban a contar en esa liberación con apoyo directo de Irán. Es que esto no eran negociaciones ocultas, es que esto se estaba haciendo de forma visible, ¿no? De forma abierta, con fotos, con periódicos, con declaraciones grabadas y demás. Y además mandó un mensaje finalista diciendo: vamos a poner fin de inmediato al régimen sionista. Eso entre el 4 y el 5. Y el 7 se produce esto. Por eso digo que es verdad, que también es verdad que esto es que estábamos en la fiesta del Sukkot, estábamos en una situación muy parecida a la de la guerra del Yom Kippur, que en el pasado, con sorpresa y tal. Y claro, al comentar, pues yo me fijo mucho en la metodología, me gusta mucho el análisis de las metodologías de ataque, etcétera, para analizar y tal. Vemos, por ejemplo, Nacho, la operación, aparte que hicieron por aire, me evocaba a la operación de Scorseni en la Segunda Guerra Mundial, cuando libera a Mussolini del castillo, que utilizó como alas deltas, unos planeadores, ¿recuerdas? Es un error considerar, y también tiene que ver con algo que me olvidé, es el otro factor que condiciona. Israel tiene que recuperar la capacidad de disuasión, Exacto. la confianza, no solamente interna, sino la capacidad de proyectar una represalia al exterior que se perdió el 7 de octubre. Tiene que recuperar, lo voy a decir sin vueltas, ¿no? Tiene que proyectar la capacidad de generar miedo frente a cualquier acción que puedan hacer contra Israel. Y frente a eso está lo que decís, que es que jamás ya no es un grupo de tipos que gritan con una Kalashnikov en la mano. Son ajedrecistas y tienen mucha espalda, una espalda persa inmensa. Pues también eso es algo que cambió en adelante, no solamente para Hamas, sino para Hezbollah o cualquier grupo terrorista. Ya lo veníamos viendo el 11 de septiembre, pero lo entendimos, que no son beduinos gritando, no son unos desaforados que hablan de Tenemos que entender que ha cambiado y lo venimos a reafirmar. Israel ahora tiene ese desafío que es inmenso, a pesar de que derrote completamente a Hamas en Gaza. Me hice una pastilla nada más. Sí, en definitiva, yo lo que creo es que, subrayando lo que decía Pilar, el engaño a Israel
además de por las circunstancias que has mencionado, Israel se hizo poroso a la presencia de sujetos que iban a trabajar, pero también iban a preparar. Quiero decir que es verdad. Eso quiere decir que Israel ha bajado mucho la guardia. A Israel, en otros momentos, estoy seguro que es imposible que lo hubieran hecho. Pues, por supuesto, ataques ha tenido Israel y lanzamientos de Qassam todos los días y tal, pero no esto. O sea, cuando yo veo a 7 parapentes allí con 2 tipos y disparando uno cazando, como si estuviera cazando en un safari desde el helicóptero, cuando veo que se está entrando por mar, ahí estamos hablando de estrategia, estamos hablando de táctica, estamos hablando de medios, por lo tanto estamos hablando de inteligencia. Y es una inteligencia que jamás solo no hace. Tiene que hacerlo con el apoyo de Irán. Por eso, cuando Nacho preguntaba, ¿qué hacemos con Irán? ¿Qué va a pasar con Irán? Yo estoy convencido que esto va a ser largo, va a tener consecuencias, en fin, importantes. Antes o después, aquí se va a saber hasta quién ha estado detrás de cada tiro, de cada disparo. Y me agarro a lo mismo que decía Pilar. Se ha llegado a tal extremo que lo único que podemos hacer es mejorar algo. Pero para que Israel pueda evitar un nuevo 7 de octubre, tiene que volver a ser absolutamente disuasorio. El tener capacidades tecnológicas, militares potentes y demás, hay que recordarlo a los que nos estén viendo, son para no utilizarlas. Porque tu capacidad de disuasión tiene que ser tal que la gente, o sea, es decir, los eventuales adversarios o enemigos, tienen que saber que dispones de armamento, tienes que saber que dispones de inteligencia, tienes que saber que dispones de logística y tienes que saber sobre todo que dispones de la determinación de usarla. Si no, no eres disuasorio. En la medida en que un país se convierte en disuasorio, tiene avanzado mucho el entrar en una guerra. Y es verdad que Israel, en los últimos años, eso, yo tengo amigos que, en fin, trabajan en inteligencia allí y demás, y lo que te transmiten es un poco lo que tú has señalado, Nacho, ¿no? La necesidad de elevar un poco ese poder de disuasión y que coincide en realidad con lo que estaba señalando Pilar. Yo creo que Pilar hace unas descripciones fantásticas siempre, pero es verdad. Israel ha sido timado. Le han hecho el jueguecito de la bola, aquí está la bola, aquí está la bola, y le han dado el leñazo. Por lo tanto, lo que se avecina es tomar la zona norte de la franja, que la van a machacar completamente. Ahí no va a quedar ni un ladrillo sobre el ladrillo. Y van a tener que establecer ahí, de momento, una autoridad propia, la de Israel, hasta que consigan, hasta que consideren que han terminado con Hamas de manera suficiente. Pero yo entiendo que al final ahí tiene que estar la Autoridad Nacional Palestina, porque si no están ahí, la Autoridad Nacional Palestina nunca debió ser boicoteada también por Israel en relación con Gaza. Es que eso ya comenzó a ser un fallo. Por cierto, Pilar, te quería preguntar una cosa, porque antes de él no me quedó muy claro. El famoso ataque al convoy del presidente Mahmoud Abbas, ¿fue real o era un fake? Yo lo que he oído en fuentes de la Autoridad Palestina, ellos dijeron que eso no había ocurrido. No sé si hubiera ocurrido, ellos lo habrían aceptado, pero en cualquier caso está demostrado que es un bulo. Ese vídeo no es real, o sea, no es de lo que... No es de eso, vamos. Vale. Es que es muy importante, ¿eh? Cuando yo oí eso, digo, uy, esto... pero yo es que creo, de verdad, que Gaza, o una de dos, o la invade y se la queda, en respuesta a un ataque salvaje, o allí, al final, tiene que haber una autoridad palestina. La idea de los dos estados, yo es que de verdad considero que la idea de los dos estados es lo que tiene que ser, es lo único que nos ofrece algo de esperanza, porque si no, es irresoluble. Y vamos, ¿sabes qué pasa? Que tengo tantas vinculaciones afectivas
con gente allí y tal, que me duele en el alma, con gente de un lado y con gente de otro. Verdaderamente gente absolutamente buena, normal y tal, que no están ni siquiera, están muy cabreados con Netanyahu, lo mismo que ha dicho Pilar. O sea, la sensación de que hemos sido pasto de esta gente por la debilidad, bueno, me decían la palabra más escatológica que utilizamos, por la porquería que tenemos en la política. Eso es terrible. Con lo cual, por eso insisto, yo creo que esto va a durar mientras dure la tensión de respuesta y acto seguido va a tenerse que abrir el espacio. Y ahí es donde yo me agarro, de verdad, porque es que si no, como son tantos años estudiando el tema y por más que leo, aquí estoy ahora con otro libro, por más que leo, por más que tal, cuando viajo, cuando no sé qué, me vengo con la cabeza casi más confusa de que cómo he ido, ¿no? Hablo con la gente. No sé si tú, Pilar, que además has vivido de verdad allí y tal, y vives allí y tal, no sé si tienes la sensación de que cuando regresas entiendes menos la situación. ¿Cómo es posible que hayamos devolucionado en vez de evolucionado? Hombre, eso no lo sé, pero desde luego que muy poca esperanza esta vez. Y ahora hablabais, ¿no? De, pues eso, qué posibilidades hay para la resolución. Decías ahora lo de los dos estados, que yo de verdad creo que esto va a ser un conflicto permanente. Es que, quiero decir, en este momento, a pesar de que se ha vuelto a hablar de la solución de los dos estados, quiero decir, Israel se puede meter en Gaza, puede destruir los túneles, pero ¿qué haces con 2 millones de personas? ¿Qué creen? ¿Que los van a poder instalar en el desierto del Sinaí? ¿Creen que Egipto va a permitir eso? Eso es impensable. Todas estas personas, ¿qué? ¿Las quieren echar de su tierra? Es que eso tiene también unas consecuencias tremendas a nivel político, a nivel de insurgencia, cómo movilizan a las sociedades árabes, tanto en Europa como en los países árabes, todo lo que le ocurre a la población palestina. Eso también lo piensan los líderes, incluso el propio Biden. Yo creo que él también está calibrando que tiene elecciones el año que viene y que las manifestaciones que está habiendo en Estados Unidos en contra de la operación militar sobre Gaza, pues también tienen un impacto sobre él. Entonces, bueno, yo creo que al final este es un conflicto permanente, muy antiguo, para el que no se encuentra solución y que, bueno, y luego algo que no hemos comentado, que es también la impunidad de Israel, ¿no? Quiero decir, o sea, estos bombardeos han matado a 10.000 personas en un mes. Estados Unidos, que se supone que es uno de los mediadores de este conflicto, es quien está vetando cualquier resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se imponga. De alto el fuego, nada. Alto el fuego, o sea, va de mediador, pero es el que permite que Israel opere con impunidad. Y esa es una de las grandes claves para que este conflicto no se resuelva, pues que Israel puede llevar a cabo pues, todas estas operaciones militares en las que mueren muchos civiles y que no son solamente una respuesta a un atentado de Hamás, es castigar a la población palestina, porque son operaciones militares y son muertes que no tienen consecuencias. Nos lo ha demostrado la historia. Matar a palestinos no tiene consecuencias. Y creo que eso también es una de las grandes claves de las reacciones de la insurgencia en Oriente Medio. Hablabais de Hezbollah, los hutis por aquí. Bueno, quiero decir, es que este tipo de reacción, esta respuesta, matar civiles, utilizar la Franja de Gaza, pues eso, como si fuera bueno, pues una cárcel que abres y cierras y que ellos son la responsabilidad del movimiento de los derechos de 2 millones de personas, pues tienen consecuencias. Eso alimenta la insurgencia. Tú lo sabes, Chema. Quiero decir, la victimización de las poblaciones musulmanes son el principal combustible de las insurgencias en Oriente Medio. Vamos a ver, poder objetivar la victimización mediante imágenes y el uso de redes y tal, es lo que hace que Israel también responda de esta manera, ¿eh? Pues lo de la violencia llama a la violencia. Esto es un círculo vicioso. Eso es así. Pero yo me pregunto, y como esto es una tertulia entre amigos, a mí me gustaría que me explicarais, Nacho, Laura, Pilar, tal. Vamos a ver.
Cuando yo leo la Convención de Ginebra, la tuve que estudiar en la carrera casi de pe a pa, todos los protocolos adicionales del 77. Cuando se exige proporcionalidad en la respuesta, a mí parece que con eso está dicho todo y parece que está clarísimo. ¿Qué es la proporcionalidad? Entonces yo procuro ponerme en el lado del que ha sufrido el ataque y claro, yo cuando veo lo que vi, yo reaccionaría de forma salvaje. O sea, yo veo a mi hija tratada así y tal, no sé, claro, pero yo no soy un Estado. Ahora, ¿cómo debe ser esa proporcionalidad? ¿Cómo? Por además el derecho internacional humanitario es mucho más contradictorio de lo que la gente se cree. Por un lado te dice, no puedes bombardear hospitales, ahora bien. Este conflicto... Entonces yo lo que digo es, el concepto de proporcionalidad Sí, pero vamos a ante ver, la salvajada, no ¿cuál es? no empezó el 7 de octubre, esto no comienza el 7 de octubre. No, está claro. Quiero decir que yo no creo que jamás haya actuado de ninguna manera proporcionalidad, pero si ya hay un pueblo que está siendo oprimido, que bueno, los soldados israelíes yo no creo que lleven a cabo violaciones contra las detenidas palestinas, pero sí que hay muchas infracciones de cualquier tipo de derecho internacional. Detenciones ilegales, hay un maltrato, hay un acoso, también pues en los checkpoints no se permite la libertad de movimiento. O sea, quiero decir que eso también tiene una consecuencia. Eso también provoca pues, que haya determinados grupúsculos dentro de esas sociedades que están tomando la opción de la violencia. O sea, quiero decir, hay también esa explicación en lo que ha ocurrido y creo que es una también de las razones por las que se debe trabajar por resolver este conflicto. No, sí, tengo claro que hay que trabajar en pero verdaderamente, yo me acuerdo que yo monitoricé a un yihadista español, era de origen marroquí, pero tenía pasaporte español, y él en fin, en alguna de sus motivaciones para radicalizarse estaba en que la policía lo paraba continuamente, que lo trataban como un no sé qué. O sea, a veces esos elementos simples introducen elementos que llevan al ser humano a radicalizarse contra el que le agrede, por así decirlo, ¿no? Pero la conducta que se observa, no sé si ha llegado a ver las imágenes de lo del 7, ¿no? Día 7. Es tan absolutamente abyecto lo que se ve, es tan absolutamente abyecto que creo que quien estuviera gobernando en Israel, la respuesta habría sido muy, muy dura, como lo está haciendo, ¿no? Y es verdad, porque dice, no, es que esto, claro, esto es fruto de, claro, esto es resultado de 75 años de historia reciente, más lo que te rondaré morena, ¿no? Pero yo me quedé tan sobrecogido, mira que llevo años, Pilar lo sabe, pero no he hecho costra. O sea, yo cuando veo una tortura, un sufrimiento, se me encoge el alma, es que se me encoge. Y cuando son niños ya, ni te digo, o sea, es que se te vienen las lágrimas a los ojos. Pero también están muriendo niños en Gaza. También mueren muchos niños en Gaza. Claro, no, si no estoy justificando, lo que digo es, por la secuencia de hechos de ahora, que por eso estamos hablando. Es terrible, es horrible. No ha sufrido nunca un ataque así Israel. Y toda esa población eran inocentes y no merecían lo que ha ocurrido. Pero hablabas de la proporcionalidad. Lo de la proporcionalidad, hombre, pues es que materializar el sufrimiento ajeno de esa manera, es difícil hablar de eso, ¿no? No sé si lo de la proporcionalidad se determina en números. Murieron 1.400 palestinos, 1.400 israelíes. Hablaríamos entonces de que tiene que morir. Pues hombre, yo creo que la proporcionalidad es que al final es un término muy interpretable, ¿no? Quiero decir que es muy difícil determinar, pero no podemos medir si han sufrido más unos o sufren más otros. Quiero decir, porque es horrible hablar en esos términos. No, tú fíjate, yo no lo estoy utilizando en el nivel de sufrimiento, sino como un Estado, vamos a salir, ¿no? Como un Estado ante un asunto así. Imaginemos que no sea Israel, porque además es un conflicto que tiene muchísimas aristas, es multidimensional, es muy poliédrico y tal, vale. Pero ¿cómo un Estado responde ante algo así? El derecho no lo resuelve todo, ojalá
y lo Bueno, pudiera... creo que tienen que ir contra una organización que es la responsable de semejante ataque, que creo que es el objetivo Yo creo que también, claro, evidentemente. es descabezar a Hamás, desarmar a Hamás y romper toda su estructura subterránea, que se supone que es una de las grandes claves. Sí, por las que... Yo, fíjate, para poder entender, permitidme que a lo mejor os aburro yo con mi reflexión porque yo sigo haciendo, todos los días me hago muchas preguntas sobre esto. Me parece que haciéndose preguntas casi podemos hablar mejor de todo, ¿no? Pero yo pensaba, el otro día además lo razonaba en una tertulia de un programa, no me acuerdo cuál, que yo pienso, esta mató en 50 años a 850 personas, más o menos, no recuerdo ahora mismo la cifra exacta, en 50 años. Y a nosotros nos parece, sobre todo los que hemos vivido esa época, y además la hemos vivido en primera persona, nos parece una abominación, es abominable lo de ETA. Yo pensaba, bueno, pues estos tíos han matado en 12 horas al doble de gente. No puedo establecer lo que tú decías, Pilar, no se puede establecer el sufrimiento humano en base a comparar cifras. De ahí que me resulta tan difícil decir qué es lo proporcional. Desde luego yo no puedo ver que se ataca a una caravana de civiles. Es que no me parece que eso no es que ya esté por es que eso te caracteriza más como un terrorista. Matar a 10.000 personas en un mes, matar a 10.000 personas en un mes, creo que tampoco es ni es proporcionalidad, ni es razonable, ni tiene que estar exento de ninguna condena. Porque claro que ahora mismo en la ciudad de Gaza la han vaciado, los civiles se han dirigido hacia el sur, todavía quedan cientos de miles. Claro que quedan. Van saliendo, tienen ventanas de 4 horas casi todos los días y van saliendo, lo estamos viendo en imágenes. Pero bueno, o sea, aún así, quiero decir, queda gente, pero vamos, la ciudad, la capital se está quedando vacía y está teniendo lugar la batalla contra Hamás. Pero no solamente se está bombardeando en la zona norte de la ciudad de Gaza. Los han desplazado al sur, pero están bombardeando el sur. Sí, es una estrategia de Israel, lo sabemos, porque Israel lo que no quiere es dejar ninguna zona que jamás considere que no se bombardea para que no se refugien allí. Sí, bien, pero bueno, hay muchas muertes que se podrían evitar en todas estas guerras de Israel sobre Gaza. Pero es parte de la campaña militar contra una población a la que también se le acusa de que jamás esté en el poder. Eso lo escuchamos en Israel en cualquier momento, cuando los periodistas rebatimos que haya tantos muertos civiles en Gaza, nos dicen, pero es que ellos les han votado a Hamás. Bueno, le votaron hace 15 años y ya no han vuelto a haber elecciones. Y yo tengo mis dudas de que haya que culpar a la población civil hasta esos términos, de que lo tengan que pagar con sus vidas de los dirigentes que les gobiernan. Yo eso no lo comparto. Yo tuve que encontrar una fórmula para tratar de posicionarme frente al conflicto y es la siguiente. Es cierto, la cantidad de muertes es inmensa, cuyo número en realidad no sabemos porque es una guerra de propaganda que corre en paralelo y las cifras las da Hamás. Así que no sabemos si son 10.000, 5.000 o 15.000. La realidad es que Hamás toma la propaganda como un arma. Habiendo aclarado que me parece horrible, tremendo, condenable, cualquier muerte, no importa la religión, el origen ni la etnia, también hay que tener en cuenta dos círculos concéntricos. El primero es que parte de la estrategia de Hamás fue involucrar a la población civil, colocando no solamente los túneles, sino los lanzadores y los arsenales dentro de la estructura urbana donde viven los civiles, en las escuelas, en las mezquitas. Hay suficientes pruebas de eso. Y esto no es propaganda, es evidencia periodística que está disponible, y no solamente de fuentes israelíes, de las corresponsales que han viajado acá, por los cuales entonces también todo lo horrible que son las muertes de las bombas israelíes tiene un correlato con una decisión anterior de Hamás de colocar a la población civil y elevar el número para, en un círculo retroactivo, utilizarlos para utilizarlos como propaganda. Y el tercer círculo que también veo, y esto a mí me preocupa muchísimo, es que no estamos viendo, vamos al contexto histórico, pero nos olvidamos el geográfico. Vos podés sumar absolutamente todas las muertes provocadas por Israel en Gaza y Cisjordania. ¿Sabes cuánto te va a dar
probablemente no llegas a las 35.000. Yo estuve chequeando, no te llega a 35.000 muertos en total, corroborados. Solamente en Siria había 160.000 libaneses refugiados. Hoy quedan 30.000. El régimen de Al-Assad, de la familia Assad, ha provocado un genocidio enorme. Sí, y contra el Assad se impusieron sanciones. Contra Israel ni siquiera. Por eso digo, yo estoy de acuerdo con que se sancione a Israel si cometió crímenes, pero lo que digo es que a la hora de la narrativa, y justamente porque ese sesgo de confirmación es lo que hace una dinámica que suma violencia sobre violencia, me parece que establecer que Israel es el culpable de un modo tan palmario, sin establecer estos círculos geográficos y de tiempo de responsabilidades, y también lo que vale la vida para Hamás. Porque en ese caso yo lo que digo es, mi fórmula para cubrir este conflicto, porque tengo valores, porque no soy inteligencia artificial, soy inteligencia humana, es, ojo, porque la tragedia palestina no tiene solamente el nombre de Israel, tiene también el nombre de Egipto, que no quiere aceptarlos, porque si Egipto hubiese habilitado una salida en Rafah, probablemente esa zona hubiera sido de combate solamente del ejército de Israel y de Hamás. Y si antes de Israel no hubiese estado en el 70, en el 16 de enero, entonces, ya cierro, una cosita, ya cierro. Lo que digo es, ojo, porque si vamos a condenar, condenemos, pero tratemos de establecer una vara humana en la que todos nos podamos sentir incluidos, porque si no estamos haciendo bandos, que la vara sea vertical, que no sea horizontal. Eso es lo que yo pido como fórmula para cubrirlo. Si es que no era culpar de todo a Israel, al revés, era culparle de un poco o de algo. Lo que yo estaba diciendo no es que tiene toda la culpa Israel, yo lo que estoy diciendo es que tiene algo de culpa, que es lo que no se reconoce, porque hay una, pues eso es lo que he dicho antes, hay, o sea, que tienen carta blanca para llevar a cabo sus operaciones militares, pues porque todos lo sabemos, Palestina es un país que no es reconocido y porque tienen el apoyo de Estados Unidos, que consigue bloquear determinadas decisiones en el Consejo de Seguridad. Entonces, todo esto ha surgido por lo que hablábamos de la proporcionalidad y que obviamente se enfrenta a una tarea muy difícil, una de las más duras de toda su historia Israel, y tiene que pensar en su población, tiene que pensar en su seguridad, y luego los políticos también piensan en el rédito político de todo, ¿no? Siempre es lo mismo. Pero sí que creo que Israel tendría que... Creo que no tiene muchas veces un cuidado para matar a civiles, más allá de lo que digas de que jamás los utiliza de escudos humanos. Si contra Hamás, quiero decir, no tenemos nada que decir, es un grupo que ha obrado de una manera terrorista, los atentados que han hecho han sido terroristas. Pero eso no nos tiene que tampoco permitir aceptar que Israel lleve a cabo la operación sin límites. No, por eso digo que la fórmula es, si vamos a la condena, pero condenemos los actos, tomando a los actores independientemente de su pertenencia. Es cierto, matar está mal, matar a un niño está mal, sea en un kibutz o sea en la calle de Gaza. Pero me parece que justamente por lo que hablamos del sesgo, ese sesgo de confirmación del algoritmo, lo que entiendo yo, porque no veo muchos ataques a musulmanes en el mundo, veo muchos ataques a judíos. Acá en Buenos Aires también están marcando marcaron 3 casas. Entonces lo que veo es que se está calentando mucho el agua de un solo lado de la olla. Entonces ahí es donde, como comunicadores, me parece que si hacemos el salto de los valores a los bandos, con esto no estoy diciendo que vos defiendas un bando u otro, o que yo defienda uno u otro, sino decir, bueno, es una mierda que maten chicos, paren con la matanza, en lugar de decir tal o cual tiene que parar para que el otro pare, porque esto es como la psicología. Mira, yo tengo 20 años de terapia encima, y una de las primeras cosas que aprendes cuando vas con tantos problemas es que a veces hay problemas que no tienen solución. El problema es que no tienen solución. Estamos tratando de encontrar una solución a un problema que lleva 75 años. Es más, lleva mucho más.
porque también hubo matanzas en el 24 y en el 28 y en el 32. Claro. No digo quiénes mataron a quién para no tener sesgo, pero también está la Shoah. Los dos pueblos se juegan la supervivencia, porque por un lado están los que hablan de genocidio palestino, y por otro lado Israel dice, si vos decís desde el río al mar, lo que está diciendo es que me querés hacer desaparecer como israelí. Entonces los dos se juegan la supervivencia. Y vuelvo a lo que decía antes, con esto cierro. Si vamos a los valores, es más fácil cubrir este conflicto. Condeno cualquier muerte de cualquier niño, sea en un horno o sea en una explosión. No importa quién sea. Pero me parece que en los análisis a veces estamos como... Nos abruma un conflicto que no tiene solución y tratamos de encontrar la solución y a partir de ahí, a partir de encontrar al responsable para poder asignarle una responsabilidad que lleve a una solución, y la realidad es que no tiene solución. En las actuales circunstancias, esto es como naciste petizo, ¿sí? Naciste con 1,50 m, sos hombre, tu problema no tiene solución. Vas a ser petizo toda la vida. Ese es el problema que tenemos. Nosotros hablamos del tema y lo analizamos precisamente para arrojar luz, ¿no? Esa es nuestra función. Nosotros no vamos aquí a resolver el conflicto, pero intentamos analizar y dar ideas para que, bueno, pues para que haya progreso, no para que los conflictos se estanquen. Sí. Es que este tipo de intercambios, eso que estamos teniendo los 5, me parece que son las voces interiores de mucha gente que no tiene idea cómo posicionarse frente al conflicto, y lo que estamos haciendo no es una lucha de... No es un debate. Yo creo que lo que hemos hecho aquí, yo no creo que sea posicionarnos. Yo no estoy posicionada en este conflicto. Todo ha surgido porque hemos comenzado a hablar de la proporcionalidad. Y ahí es cuando hemos empezado a hablar, hemos empezado a hablar de números. Y al hablar de números surge la comparación. Sí. No estoy posicionada, ¿eh? Y yo he hablado de la impunidad. Pero esto es un hecho fáctico, es una realidad. Hay impunidad, porque en otros conflictos contra estas acciones hay unas consecuencias. Has mencionado al Assad. Al-Assad está totalmente aislado, hay sanciones contra él. O sea, quiero decir, entonces a eso me refería. Turquía no. Turquía en el Líbano está haciendo exactamente lo mismo que en Gaza. Está bombardeando a la población civil y no hay sanciones. A eso me refería. Pero que hay un montón de ejemplos, pero que estamos hablando de Israel y de Palestina, pero que hay un montón de ejemplos, claro que sí. Pero eso no es posicionarse, o sea, tampoco caigamos en los tópicos, ¿no? En los lugares comunes, en lo de siempre. No, se pueden decir las cosas sin que nadie presuma pro-israelí o pro-palestina, no. O sea, estamos diciendo las cosas. Estoy diciendo simplemente que hay un bombardeo que para mí es desproporcionado. Pero porque yo tengo amigos en Gaza que los llamo y van de un lado a otro y quiero decir que ese asfixia a la población de Gaza sí que me parece algo desproporcionado. Lo de Hamás, claro. O sea, pero es que Hamás no es un Estado, es un grupo insurgente que ha obrado, que ha hecho un acto terrorista. Pero quiero decir que no tenemos por qué presumirnos si somos de un lado o de otro. Se puede hablar con franqueza y ya vale de los bandos del conflicto israel-palestino. No, justamente por eso cuando vos decías esto, yo te decía, bueno, aceptando lo que vos decís de la impunidad de Israel y los efectos tremendos que tiene, que si no sabemos cuáles son en realidad, yo trato de completar la otra parte, porque justamente de los debates lo que surge es, vos pones una parte, yo pongo otra, y la gente de ahí de ese menú puede tomar decisiones un poco más informadas, que en el fondo este conflicto se basa en eso, en la desinformación, es tan complejo, pero la gente no conoce, repite eslogans, entonces el intercambio que tuvimos tiene que ver con eso, con poder poner una parte, poner la otra y poder completar un panorama que reúne un poco mejor la realidad en lugar de estos eslogans que están llevando a el algoritmo de la violencia. Que yo lo que estoy viendo Ay, perdona, Laura, que no te estoy... Laura ¿qué opina Laura? Simplemente una cosa muy es el apartheid contra Laura. En definitiva, ¿sí? no debemos pilar... yo creo que estáis diciendo los dos una cosa en la que estáis coincidiendo. En realidad,
lo que estamos despreciando es el maniqueísmo de este es bueno, este es malo, este no sé qué, el por qué. No. Y Pilar lo expresa bien. No se trata de tomar partido por, o yo soy. Desde luego, a mí, de entrada, un Estado, una democracia con todas sus imperfecciones, a mí me genera de entrada una mirada más confiable, más que la de un grupo terrorista. Eso es así, lo tengo que decir así. O sea, no puedo manifestarme de otra manera porque, porque he visto el terrorismo y el terrorismo no debe tener cabida y mucho menos gobernar y poner bajo su control a una población. Pero no podemos caer en No pueden una... ocupar, perdón, no pueden ocupar Gaza. No Eso pueden... queda claro. Exacto. Gaza no es territorio israelí, no se puede ocupar, no se puede ocupar. Naciones Unidas se lo asignó a los palestinos. Eso tiene que son ser las cosas. Palestina. Por eso yo Porque decía ni que siquiera era parte de la repartición que hizo en el 47. Eso era territorio egipcio. Allí Esas son tendrá las que cosas que tenemos que gobernar empezar también a decir. allí tendrá que gobernar la autoridad palestina si queremos Sí. albergar un futuro razonable, al menos razonable. Y perdona, Laura, que yo sabéis... Es lo que voy a decir. Y si queréis ya vamos terminando, porque si no se va a Qué alargar vergüenza, mucho. qué vergüenza. Voy a pasar a la historia de Laura como un pesado. ¿Qué va? No te preocupes. Nada, yo solamente añadir, Pilar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí Israel está actuando con total impunidad. Estamos viendo que no tiene reparos en bombardear hospitales, escuelas de Naciones Unidas, ambulancias, las vías que en teoría son seguras. El sur ya dijo que no se iba a bombardear, se está bombardeando. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás comentando y solo apuntar un poco para ver la imagen de lo que está sucediendo. En el mes que llevamos en este mes de conflicto, la destrucción que se ha generado es la misma que los 4 primeros años de la guerra en Siria, para ver un poco la magnitud y la impunidad en la que está actuando Israel. Y ya para finalizar, así como reflexión, yo que dejo en el aire, yo para mí sí que habrá Israel, digamos, llevará a cabo su operación militar, podrá o no llegar a exterminar Hamás, pero la idea de Hamás, de lo que encarna, de la lucha palestina, realmente podrá ser erradicada o otro grupo, esta generación joven volverá a resurgir y crear un grupo, no Hamás o no Yihad Islámica, sino otro nombre. Entonces, para mí, Israel es posible que militarmente termine con Hamás, pero ¿qué pasa con la idea de Hamás? Mi reflexión final es, yo estoy de acuerdo que los palestinos tienen que tener su tierra, su derecho, pero también creo que hay que liberar a los palestinos de los grupos terroristas que aprovechan ese deseo para transformarlo en violencia contra Israel. Creo que esa es una de las posibles salidas y creo que justamente en la defensa de los valores y decir que cualquier forma de violencia es una porquería y no es la solución, es la mejor forma de defender a los palestinos, porque si los palestinos no tuvieran a Hamás encima en un grupo similar, hoy probablemente estaremos hablando de otra cosa, de otro conflicto o de otro tema, no sé, de Barcelona, cómo juega Barcelona, y no de este desastre que está sucediendo. Pues mi reflexión final va a ser un poco subrayar lo de Nacho. Yo creo que de ese conflicto tienen que sacar las zarpas los actores terroristas, tienen que sacar las zarpas de ahí y tienen que sacar las zarpas los países que inducen, espolean estas situaciones. Y los grupos extremos israelíes, me olvidé, perdóname, también a los grupos extremos que en Israel están asociando el conflicto. Me había olvidado de eso, perdón. No, pero fíjate, es que cuando digo que tienen que sacar las zarpas de la situación, unos y otros, porque esa tierra verdaderamente merece ya que la violencia no sea la protagonista de su historia. Es que es así, es absolutamente tremendo, ¿no? Y yo tengo claro que, como decía Nacho, seguramente todas las preguntas que hemos dejado en el aire o las que nos hemos hecho y hemos tratado de respondernos, es lo que muchísima gente se estará preguntando al respecto.
Y yo termino ya con lo último. Conozco a Pilar Cebrián como periodista, como analista, y les recomiendo a todos los que nos estén viendo que sigan su trabajo. Escribe de maravilla, tiene verdaderamente es de esa, una generación de periodistas que han venido, pues yo ya soy un poco más mayorcito, ¿verdad? Y es de las periodistas y hay otros compañeros también muy buenos, Oscar, y las viejas glorias como Fran Sevilla, que si lo ves por allí, dale un abrazo de mi parte, que somos amigos y tal. Pero verdaderamente lo que me hace confiar de nuevo en mi oficio, que fue durante muchos años ser periodista, Pilar es de las personas, porque está ella, y aquí lo digo, que me ha hecho reconfortarme con mi oficio, que es el mejor oficio del mundo. Es contar las cosas que le pasa a la gente y para que lo escuche la gente y lo vea. Y además estoy convencido de la honestidad intelectual y profesional de Pilar, absolutamente. O sea que esto no me lo ha pagado ella ni nada, pero es que es verdad que puedo presumir de que conozco a unos cuantos periodistas españoles, pues yo, gente que ha sufrido mucho, incluso el Pampli, nuestro amigo Antonio Pampliega, Fran Sevilla, Óscar Mijallo, tanta gente, hay muy buenos. Y Pilar pertenece a esa esfera de periodismo de calidad secundario que en un espacio breve, como habéis visto, ha cogido y ha metido la radicalización, el Internet, el Twitter, y eso es maravilloso. Y entonces yo animo a todos los que son estudiantes de periodismo a que la copien, la imiten, aspiren a ser como ella, porque nos hace falta periodistas como Pilar. Nos hacen falta periodistas. Y que polemicen. Y que polemicen. A polemizar. Mira, lo mejor, es bueno polemizar, lo mejor que te han la dicho forma de romper el algoritmo. noche, lo mejor que te han dicho esta noche no es lo que yo te he dicho, que además es un juicio que hago personal, de verdad, sincero y afectuoso. El que mejor ha hablado de ti ha sido Nacho cuando ha dicho: la mirada de Pilar está queriendo decir muchas cosas. Y eso es verdad. Proyectas esa atención de una manera clarísima. Y es un orgullo pertenecer a la misma profesión que Pilar. Yo aprendo con ella, la he leído tanto, hemos coincidido en algún programa de la tele y entonces, sabiendo que está allí, pues yo procuro buscarla siempre. Bueno, Y ya está. no sé qué Bueno, decir. y termino diciendo que Alberto se merece algo, que es el que nos junta. Sí, Alberto, gracias por el esfuerzo, por crear este espacio y por seleccionar temas de los que hay que hablar. Gracias por invitarnos. Eso es verdad. Nada, un lujazo tenerte a ti y a ellos, como ya los conozco, pues saben que también estoy muy agradecido a ellos. Y bueno, y a Nacho sobre todo, que siempre está en todos mis vídeos. Nacho es un crack, otro crack.